Dios bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es: ¿mi pecado tiene justificación? Empezamos. Vivimos en la sociedad donde todo tiene una justificación. Vivimos en una sociedad donde, por ejemplo, la gente que ha ido a universidades tiene que presentar una tesis o tesina, un proyecto de investigación, donde uno de los apartados, marco teórico, referencias bibliográficas, hay un apartado que se llama justificación del por qué usted está haciendo tal investigación, por qué usted está haciendo este tema de la tesis, porque así le da validez a dicha investigación. O sea, como que esa investigación es muy importante, por eso trae tal justificación, porque la tesis dice que vamos a estudiar, no sé, digamos que es algo de ciencia sobre los tipos de árboles que hay en Costa Rica y cuáles generan más oxígeno, no sé. Entonces la justificación tiene que justificar el por qué usted está haciendo esa investigación. Entonces eso le da de cierta manera mucha validez, que sí tiene peso lo que usted está haciendo. Curiosamente, en cuanto al pecado, pasa exactamente lo mismo. En la humanidad, hablo general, muchas personas viven en un estado pecaminoso todos los días. Tal vez no solo es un pecado, sino diversidad de pecados, donde yo he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas y ellos alegan, defienden y justifican: yo hago tal pecado, yo vivo de esta manera, por esta razón, y esto y lo otro, y porque esto y por aquello, y un montón de argumentos en la mente de cada una de esas personas que es completamente válido, supuestamente. Ahora, y lo curioso es que muchas personas aprueban esa justificación. Ah, sí, tienes razón. Por ejemplo, una situación de infidelidad que es muy común. Es que esa persona me fue infiel, entonces yo ahora le voy a pagar por mal, aunque yo lo perdoné y sigo con esa persona. Entonces, le puse los cuernos, como dicen popularmente. Entonces, daño a esa otra persona y me voy con esa otra persona y yo digo, yo tengo mi justificación, tengo mi razón porque esa persona hizo esto, entonces vivo en ese estado pecaminoso porque tengo la justificación verídica, completa y absoluta, que eso se está haciendo de esa manera porque tengo esa justificación. Ahora, déjenme decirles, mis hermanos, que pecado, según lo que dice la Biblia, es pecado y no hay ninguna justificación para estar en una práctica pecaminosa, un estilo de vida de pecado. No hay ni una justificación. Ay, pero es que bueno, ese pecado es chiquitito. Ante el ojo humano se hace la etiqueta de pecados pequeñitos, pecados buenos, pecados más o menos, y los pecados graves, que eso sí, pero no. Para Dios, mis hermanos, no existe categorización de pecados, y repito, ningún pecado es justificable. Vea que en cuanto a ese tema de justificar, está tan arraigado que ¿qué pasó con Adán y Eva? En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 11 al 13, dice: ¿quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, ojo el argumento que Adán da: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí.
Estamos viendo que tenemos la primera situación de pecado, terrenalmente hablando, del hombre. Dios, recapitulemos, Dios crea las plantas, los animales, las aves del cielo, bueno, toda la creación que ya sabemos. Y Dios le dice, crea al hombre y le da ciertas indicaciones, y parte de las indicaciones es no comer de ese fruto. Y Dios hace a Eva, y Adán, en lugar de decir, Dios, cierto, lo hice, perdón, te fallé a pesar de que lo hice, cierto, reconozco mi pecado. Él no dijo eso. Él se justificó. La mujer que usted me dio, Señor, entre líneas lo interpreto de esa manera, repito, no está en la Biblia como echándole la culpa a Dios. Yo hice eso, pero por la mujer que usted me dio, porque vea que cuando yo no estaba solito, sin Eva, vea que yo no había caído en una trampa. Es culpa suya por haberme hecho esa mujer. Está justificando lo que hizo. Después Dios va donde Eva y vean lo que pasa. 13. Entonces Dios, el Señor, preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ojo el argumento de ella, la justificación. La serpiente me engañó y comí, contestó ella. ¿Qué ha pasado, mis hermanos, cuando, y se ve mucho aquí en Costa Rica y obviamente en todos los países, supongo, que hay un asunto de corrupción y vemos a los presuntos implicados dando declaraciones ante la Asamblea de Diputados y ellos dicen, pero es que yo no sabía, pero es que yo pensé, no, es que yo firmé tal documento, no, yo no sabía, yo no tengo conocimiento de eso, y se van como estas ramas, por las ramas. Entonces, al final, a veces, bueno, obviamente las leyes terrenales no son perfectas, al final a veces la persona sale encarcelado, porque no le valió tal justificación, es que yo no sabía y es que aquí que allá. Pero les voy a decir esto, cuando una persona piensa que el pecado que está ejecutando tiene justificación, no se va a arrepentir, no va a tener ni una gota de arrepentimiento porque en sus adentros saben que es pecado, pero tratan de justificar a toda costa que la mente se les cauteriza y al final hasta se creen ese cuentazo de que, ay no, si es que yo tengo la razón, pobrecito yo tengo la justificación porque es que yo hice esto por aquello y lo otro, y eso para Dios no tiene validez, aunque la sociedad o el mundo se lo apruebe. No, claro, tiene razón, usted tiene derecho, tiene derecho de buscar su felicidad donde le está siendo infiel a su cónyuge. Ah, no, es que está bien, de ahí, si los otros demás compañeros están haciendo eso, usted también tiene derecho de hacerlo, donde están haciendo cosas ilegales, donde están robando y un montón de cosas, estoy vendiendo droga y un montón de cosas, y etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que veamos algunos puntos, porque si no el video se alarga, algunos puntos que consideré, que pensé de primera entrada, de razones, ojo, véanme, entre comillas, razones de ese pecado que estoy practicando que tiene justificación. El primero es, un líder, un pastor me decepcionó, me lastimó, me dijo tal cosa. He escuchado muchas personas que se resientan, se apartan, y no es que se apartan de la iglesia donde están congregando, no, se apartan de las cosas de Dios porque toman la actitud de indignados, que cómo es posible que mi pastor, que mi líder de jóvenes, que el de música, lo que sea, me dijo eso y yo me voy de la iglesia resentido, enojado, haciendo berrinche y no volví en las cosas de la iglesia. Entonces comienzo a tener, obviamente si no tengo una vida conforme a lo que dicen las escrituras, voy a tener una vida más bien conforme a lo que ofrece este mundo, que obviamente va en contra de las escrituras. Entonces yo me he topado personas y no, yo era cristiano, ah no, yo iba a la iglesia, ah no, yo servía, y yo, pero ¿qué le pasó?
De no, Josué, el pastor. Ah, el líder tal, me hizo una mala jugada, y aquí que allá. Y esa es una justificación donde la Biblia nos enseña que no hay que poner la mirada en el hombre. Sea su pastor, sea el líder, sea el encargado de tal puesto de la iglesia, ministerio, póngale el nombre que usted quiera, hay que entender que está en las mismas condiciones que uno, en una condición de que está luchando con esta carne todos los días, que solo porque es pastor no es un santo. No, aunque la Biblia dice sed santos porque yo soy santos, pero esa santidad va en progreso, pero no que lo haya alcanzado solo porque es pastor o solo porque es líder o tiene un puesto o es el predicador tal o el evangelista tal. Eso no es así. La realidad es que tanto un pastor, un predicador, un evangelista, maestro de escuela dominical, encargado de la música, está en las mismas condiciones que nosotros, luchándola, pulseándola. No es que ellos estén en un grado superior, los superiores, no, porque son personas que están luchando con su carne, con sus pensamientos, con los ojos, con lo que dicen, con lo que hablan, con todo, mis hermanos. Entonces, repito, esa es una justificación, vuelvan a ver, por aquellos los que solo están escuchando, es una justificación entre comillas para dar rienda suelta a cierto tipo de pecado o a varios tipos de pecados. Dice la Biblia, Jeremías 17, 5 al 9, la sabiduría del Señor. Esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, ojo, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, o sea, las zarzas, ¿verdad? Sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Y Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significa, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Estamos viendo en el libro de Jeremías que dice que malditos son los que ponen, mire, su confianza en los hombres. Clarito, o sea, ahí se cae completamente la justificación para aquellas personas que dicen, es que yo ya me aparté porque tuve una mala experiencia en tal iglesia, yo me aparté por este líder, por este pastor, por lo que sea. Estamos viendo que no hay que confiar porque son malditos. Y para variar, en Hebreos estamos viendo que tenemos que poner la mirada en Jesús. Ahí no dice en el pastor, ni en el líder, ni mi amigo que es el líder. Entonces después mi líder me hizo algo que no me pareció porque ya como era mi amigo yo pensé que me iba a pasar por alto eso. Entonces ya nos hacemos los resentidos y nos hacemos las víctimas. Entonces no hay razón ni pies y cabeza de buscar la manera de justificar un pecado solo porque tuve una mala experiencia con un líder o con una autoridad. Segundo punto. Resulta que hay personas que dicen, es que vieras que yo nunca tuve oportunidad, yo tuve una historia de vida difícil, mala, y le aclaro, no es que yo haya tomado las decisiones, fue por terceras personas y por eso estoy en la situación en la que estoy. Esa para muchas personas es muy válida, porque muchas personas aprueban esa justificación que como yo tuve una vida de perros, como dicen popularmente, o sea, mala, terrible, catastrófica, póngale todo lo que usted le quiera poner. Entonces, así con razón, es que pues claro, esa persona es así, ¿por qué tiene estas situaciones? Todo lo que vivió, no hombre, más bien es un santo. No, eso no es así.
Recordemos rápidamente la historia de José. En Génesis 39:2, José el soñador, ¿se acuerdan? Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ahí mismo en Génesis 39, versículo 21 dice, pero otra vez, ojo, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, porque después pasó a la cárcel. Y ojo, y en Génesis ahí en el versículo 23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová otra vez estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Estamos viendo en estas citas de Génesis, en capítulo 39, que hay una frase que se repite, Jehová estaba con José, Jehová estaba con José. En Génesis capítulo 37, versículo 2, habla que José tenía 17 años, era un chiquillo. Imagínense la situación, por un momento, 17 años, o sea, aquí en Costa Rica por lo menos sería un chiquillo menor de edad. Los hermanos mayores intentan matarlo, pero uno de los mayores le dijo no, y lo metieron a una cisterna, a un pozo donde no había agua. Después pasaron unas personas y se lo vendieron a esas personas, y esas personas se fueron a Egipto, y Egipto lo estaban vendiendo como esclavo. Entonces va a una casa donde hay un señor que se llama Potifar, y después lo pone como mayordomo, y resulta que la esposa de él, ya he explicado esto muchas veces, pero no importa, le puso el ojito, ¿verdad? Que qué guapo que está, que yo no sé qué, y le dijo que acuéstese conmigo. Él salió huyendo, hizo algo correcto ante los ojos de Dios. ¿Y cómo le paga? Como dicen popularmente, popularmente hablando, ¿cómo le paga la vida? ¡Pum! Se fue a la cárcel. No, hombre, eso es una injusticia, ¿ves? Es que jamás ha llevado palo, es una persona más bien demasiado buena. No. Vean lo curioso, a pesar de que él hizo lo correcto con esta mujer, huir, ¿cómo le paga la vida, entre comillas? Porque esa es la frase que se utiliza hoy en día, tome, la cárcel. Pero vemos en todos esos escenarios que dice, Jehová estaba con José, un chiquillo de 17 años, lo sacaron de su tierra. Eso sí es una situación difícil, ¿no cree? Imagínense ustedes siendo de 17 años, se lo lleven a otro país, porque sus hermanos lo querían matar, pero uno quiso que no lo mataran para aplacar un poco su conciencia, y más bien dijo, no, vendámoslo con aquella gente, y después ya va a otro país, y ahora es esclavo. ¿Cómo se sintiera usted? Siendo sincero, es una historia trágica, pero eso no da motivo de andar pecando y practicando el pecado, donde él perfectamente pudo haber dicho, de por sí, mis hermanos me sacaron de mi tierra, fui vendido, casi me matan, ahora estoy de mayordomo, voy a aprovecharme con esta mujer que tiene, más bien pobrecito yo. Pero vemos la actitud de José, no pecó. Entonces, para las personas que dicen, no, es que yo he pasado muchas situaciones, qué triste, sí, qué difícil, y he escuchado situaciones que yo digo, híjole, qué difícil, qué duro, pero eso no es un motivo para andar practicando el pecado y haciendo y deshaciendo, porque me paso justificando, escudando en mi infancia, en todo lo que yo viví. Vemos la historia de José. A pesar de que llevó palo, dice la Biblia, pero Jehová estaba con José. ¿Por qué? Porque él, a pesar de las difíciles situaciones, con 17 años, él se mantuvo fiel al Señor. Y lo peor, todo esto que les estoy contando, pasaron 13 largos años hasta que José cumplió 30 y ya quedó como segundo al mando de todo Egipto, porque obviamente el primero al mando era el faraón. O sea, 13 largos años, una situación crítica tras otra y tras otra, pero Jehová estaba con José. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, a pesar de las situaciones críticas que nosotros hemos vivido. Ok, yo no voy a seguir lo que dice este mundo, porque como tengo el corazón tan dolido, porque estoy tan resentido, no hay justificación para las personas que dicen, ya es que yo pasé situaciones difíciles desde niño, pasé situaciones difíciles desde el vientre de mi mamá. Qué triste, qué duro, qué fuerte, sí, pero eso no da luz verde para andar y deshaciendo, revolcándome en el mundo,
viviendo una vida pecaminosa. Seguimos con el punto número 3. Es que seguir a Dios no es para mí, no tengo la capacidad. Hay algo de verdad en eso. ¿A qué me refiero con que hay algo de verdad en eso? En que no tengo la capacidad, es lo único que es cierto. Usted no tiene la capacidad, ni yo tengo la capacidad. Dios da la capacidad. Pero eso no quiere decir que solo porque no tengo la capacidad, yo soy un inútil, entonces hago y deshago en el mundo. Cualquier tipo de pecado me involucro, porque es que seguir a Dios no es para mí. Yo no nací para eso. Créame que si usted hubiera nacido para eso, Cristo no muere en la cruz. Porque como usted sí hubiera nacido para eso y es tan bueno y tan carga, pero la Biblia enseña todo lo contrario. Nosotros realmente sin Dios somos unos inútiles. Entonces, ¿qué es verdad que no tiene la capacidad? Cierto, usted no tiene la capacidad. Pero eso no le da, vuelvo y repito, eso no da luz verde para que usted haga y deshaga, andar practicando el pecado y justificándose en que no, es que yo no nací para seguir a Dios. No, porque la Biblia dice, en San Juan 3:16, bien conocido por todos, dice el título, de tal manera amó Dios al mundo, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y leamos San Juan 15:5. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Y Salmo 119:113 dice, guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Rápidamente, 3 versículos. Vemos San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Repito, si nosotros tuviéramos todas las capacidades y fuéramos tan buenos, Cristo no tiene la necesidad de morir en la cruz. Pero entonces dice, porque de tal manera amó Dios al país de Costa Rica, porque ese sí está feo para la foto, como dicen. No, al mundo, sin excepción, porque usted y yo somos inútiles, pero cuando Cristo llega y entregamos nuestro corazón, Dios nos puede utilizar, Dios nos va transformando, Dios nos va cambiando, pero como lo he dicho antes, si quitamos a Dios de la fórmula de nuestra vida, nosotros no somos nada, pero con Cristo somos hijos de Dios. Bueno, podemos llegar a ser hijos de Dios. Como ya lo he dicho, no todos son hijos. Y estamos viendo también que en San Juan 15:5, que vean esta rama tiene florecitas. Bueno, esto es orégano. Esta matita de orégano está tirando flores. Vamos a imaginar que ese es el fruto. ¿Por qué esta rama está tirando ese fruto, esas flores? Porque está pegado al tallo y el tallo a la raíz. Ese es Cristo. Nosotros sin Cristo no podemos dar ningún fruto, no podemos hacer nada bien. Y en el Salmo 119 estamos viendo que dice, guía mis pasos, porque dice para que no me domine el mal. O sea, por nuestra propia cuenta no lo vamos a lograr jamás, absolutamente cero, como dicen. Siguiente punto, me aparto de Dios o practico un pecado por venganza. Como les puse al principio, si hubo una situación de infidelidad, entonces yo ya cometo otra situación de infidelidad, destruyo la familia. Sí, pero es que la otra persona destruyó la familia. Mis hermanos, nosotros no tenemos derecho de cobrar venganza. Es que él me hizo esto, entonces yo se la devolví, entonces ya paso haciendo cosas malas, paso vengándome, soy súper vengativo. Repito, su accionar donde es pecado, no hay justificación para, dice la palabra de Dios. Proverbios 20:22. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Romanos 12:19-21 dice, no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. Estamos viendo con claridad que
Nuestra tarea no nos incumbe cobrar venganza por esa persona que nos hizo daño. ¿Que dolió? Lo entiendo perfectamente. Que esa persona rompió todo, lo puedo entender. Destruyó la familia, lo puedo entender. Pero no es su tarea, no lo tiene que hacer usted, a usted no le incumbe cobrar venganza. Ya lo vimos, la venganza es mía, dice el Señor. Más bien, si esa persona tiene un problema que me hizo mal, dice, pague con bien. No hay justificación para cobrar venganza, donde evidentemente se ve que vivimos en una sociedad tan vengativa. ¿Qué hacen? Espérese, se la tengo jurada, ¿eh? Espérese. ¿Qué es eso? No. Y cuando hacen lo que hacen, y en el peor de los escenarios, sale un muerto, ¿qué dicen? Es que yo me descontrolé, es que yo se lo advertí, es que él me hizo esto. ¿Qué? La corte de los jueces va a decir, bueno, no, si tienes razón, va para afuera. Bueno, si hablamos aquí en Costa Rica, muy posiblemente puede pasar eso, pero siendo una justicia auténtica y verdadera y transparente, su argumento no va a tener validez, tome, va para la cárcel porque mató a alguien. Y va relacionado con el siguiente punto, es que yo soy muy explosivo. No podemos ser, podemos, dice la Biblia, airaos pero no pequéis. Nosotros, ok, ¿nos podemos enojar? Por supuesto que sí, pero ya pasarme de la raya en pecar, donde se ve mucho en noticias que uno no puede tocar la bocina del carro, llega otro y le revienta el retrovisor, el parabrisas, le golpea el carro, o sea, es que soy muy explosivo. No hay argumento para eso. Dice la palabra de Dios, en Santiago 1, 19 y 20 dice, hay que poner en práctica la palabra. Mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Estamos claros? Entonces, hay más citas, pero ya llevamos bastante el video, entonces no me da chance de hablar el último punto, porque repito, usted puede enojarse, pero vivir en un estado de donde siempre estoy enojado, donde todo lo mando para donde ustedes ya saben que, donde todo yo soy una persona explosiva, donde ya en el trabajo me conocen que soy un explosivo y a mí no que no me estén diciendo nada y un montón de cosas. O sea, no. Es que yo soy muy explosivo. Eso es un pecado que no tiene justificación. Y repito, ningún pecado tiene justificación. Y el último punto es, híjole Josué, es que yo he sido tan malo. Usted no sabe lo que yo he hecho. Si yo le contara, usted cae tieso ahí, se desmaya, ni me creería todas las aberrantes situaciones que yo he hecho. Ese es el último punto que quiero compartir con ustedes, porque hay personas que piensan que Dios no lo va a perdonar, pero dice la palabra de Dios, en Isaías 55:7 dice, que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor, para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Satanás obviamente tira dardos, usted es un pecador, usted hizo esto, usted es un grandísimo chuleta, ¿se acuerdan? El chuletón, usted es esto. No le avergüenza llegar ante Dios ahí todo haciéndose la víctima y un montón de cosas y ahora dice que quiere ir a la iglesia y quiere volver a buscar a Dios. Sea tan falso, sea tan hipócrita. Eso es lo que mucha gente piensa. Entonces, ¿qué hacen? En lugar de acercarse, no, la verdad es que yo ya no tengo salvación, no puedo cambiar. Rápidamente, cierto, usted solo no puede cambiar. Por eso necesitamos a Cristo en nuestra vida. Yo he cambiado muchas cosas en mi vida y me faltan muchísimas, pero solo jamás lo hubiera hecho. Y para terminar, recuerde, mi hermano, las misericordias de Dios son nuevas cada día. Cada día. El detalle es, ¿será que hoy fue su último día? ¿O será que mañana es su último día? No se juegue el chance. Sométase a Dios. Dejemos de buscar justificantes para tener como una especie de luz verde en mi propia mente para seguir en un estado pecaminoso. No, porque recuerde, para Dios
no hay justificación para estar en una práctica de pecado. Así que estamos, mis hermanos, así que Dios me los bendiga y nos vemos la otra semana con un video nuevo. Hasta luego, bendiciones.